Para explicar la correlación entre la estructura productiva y el sistema financiero venezolano, se definirá primero la estructura productiva. Esta está definida por aquellas actividades en las cuales recae la actividad productiva del país. Comprenden tres sectores. El primero es el sector primario o de extracción, el segundo es el sector secundario o de transformación y el último sector es el terciario o de servicios. Sin embargo, se han sumado dos sectores, el cuaternario o sector de la información, el cual es un sector emergente en la economía formado por organizaciones que buscan por igual tener una rentabilidad económica y un compromiso por el medio ambiente y por la sociedad. Y el quinario es aquel que engloba a todas las actividades sin ánimo de lucro, así como a personas que tienen bajo su responsabilidad la toma de decisiones. Es decir, el sector quinario agrupa a todas las entidades u organizaciones que no tienen como objetivo la generación de ganancias. Este incluye los servicios sin ánimo de lucro como la salud, la educación, la cultura, la investigación, la policía, los bomberos y otras instituciones gubernamentales. En el caso de Venezuela, la dinámica del cambio estructural productivo venezolano se caracteriza por promocionar los sectores según su alta dotación de factores, es decir, el patrón productivo se basa en ventajas comparativas estáticas, con poco incentivo hacia actividades con ventajas comparativas dinámicas. Más aún, prevalece el patrón de exportaciones basado en sectores con rendimientos decrecientes a escala. El sistema financiero es el conjunto de instituciones, entidades financieras y gubernamentales, medios o activos financieros y mercados que hacen posible que el ahorro o dinero ocioso de unos agentes económicos vaya a parar a manos de los demandantes de crédito, canalizando así el ahorro y la inversión con el fin de conseguir que éste se asigne de la forma más eficiente posible y como consecuencia haya crecimiento económico. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, LOSFIN, el Sistema Financiero Nacional establecerá regulaciones para la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la supervisión de la gestión financiera y Contraloría Social de los integrantes del sistema. Protegerá los derechos de sus usuarios y usuarias actuales, nuevos y nuevas, y promoverá la colaboración con los sectores de la economía productiva, incluida la popular y comunal, todo ello dentro de una sana intermediación financiera e inspirado en el espíritu de transformación productiva e inclusión social contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su artículo 3, la LOSFIN menciona que el Sistema Financiero Nacional impulsará y apoyará a las instituciones públicas, privadas, comunales y cualquier otra forma de organización que participen en el sistema, para lo cual establecerá regulaciones que permitan salvaguardar la estabilidad, la sustentabilidad del mismo y la soberanía económica de la nación. En cuanto a la relación existente entre la estructura productiva y el sistema financiero, viene dada a través de los componentes de la función primaria del sistema financiero, que incluye las decisiones de cartera, movilización del ahorro, manejo del riesgo, el seguimiento y control de la gestión empresarial y el intercambio de bienes y servicios que se da en el proceso productivo de un país. Por lo tanto, su relación con el sistema productivo se da desde la puesta en marcha de las empresas o industrias a consolidar, debido a que antes de empezar la actividad es recomendable elaborar un plan de empresa, ya que gracias a él se podrá determinar a qué se va a dedicar la empresa o industria, planificar sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, fijar previsiones sobre las necesidades de tesorería, así como los gastos a los que tendrá que hacer frente, previsiones de ventas que permitan cubrir los costos, entre otras cosas. El plan de negocio de una empresa va a ser necesario al momento de presentarlo en el caso de que necesite financiación para ponerlo en marcha, ya sea a través de una entidad financiera o inversores interesados en los proyectos. También se debe elegir la forma jurídica, es decir, número de socios, capital social, responsabilidad frente a terceros, etc.
Desde este punto de vista, cuando la empresa podrá comenzar a tener relación con las entidades bancarias, esta tendrá opción de aperturas de cuenta corriente, contratos de banca por internet, terminal de puntos de venta, gestión de domiciliación de pagos, tarjetas, domiciliación de nóminas y seguro social, pólizas de crédito, entre otros servicios. En toda economía existen empresas particulares y organismos públicos cuyos gastos en determinado periodo superan a sus ingresos. Por ello se les denomina unidades económicas con déficit. Otras, en cambio, obtienen unos ingresos mayores que los gastos que van a efectuar en una época concreta. A estas se les denomina unidades económicas con superávit. La función del sistema financiero consiste en canalizar el ahorro que generan las unidades económicas con superávit hacia el gasto de las unidades económicas con déficit. Este gasto puede materializarse en inversiones o actividades de mero consumo, tal y como se observa en la gráfica. Para conseguir fondos que financien su exceso de gasto, las unidades económicas deficitarias emiten pasivos, que son adquiridos por las unidades económicas superavitarias para colocar sus excedentes de ingreso. De este modo, los pasivos de las primeras constituyen activos para la segunda. Es preciso recordar que el pasivo es la parte del patrimonio constituida por las deudas, es decir, el pasivo exigible, y por los fondos propios antes de su aplicación, que serían los pasivos propios o neto patrimonial. En cambio, los activos son los bienes y derechos en que se materializan, aplican o transforman los pasivos, y los empréstitos son préstamos fraccionables en títulos. Un ejemplo del sistema financiero son las cuentas bancarias, pasivos para la entidad que recibe el dinero y se compromete a devolverlo, y activos para los depositantes que tienen derecho a recuperar sus fondos. También lo son las acciones emitidas por una sociedad anónima, fracciones del capital de dicha sociedad que forman parte de su pasivo propio, capital social, y son un activo para los propietarios de la misma. Un caso práctico sería el siguiente. La sociedad A decide efectuar una inversión para la que necesita 50 millones de euros. Con el fin de financiar una parte, necesita fondos por 30 millones de euros y decide emitir un empréstito o crédito de obligaciones en títulos de 100 euros cada uno. Los títulos los adquirirán particulares y empresas, que de esa forma se convierten en prestamistas de la sociedad A. Esta, a su vez, abonará los intereses pactados por la suma recibida y se compromete a devolver el dinero al vencimiento del empréstito o crédito. ¿Qué tipo de unidad económica constituye cada uno de los participantes en la operación? Su solución es la siguiente. En este caso, la sociedad A constituye una unidad económica deficitaria que asume un pasivo. El empréstito o crédito supone para ella una deuda. Los particulares y las empresas que adquieren las obligaciones son unidades económicas con superávit que colocan sus excedentes en el empréstito, cuyos títulos son un activo para ellos. En este caso, aparece un supuesto de financiación directa en el que los prestatarios, la sociedad A, recibe fondos directamente de los prestamistas, es decir, los ahorradores. La labor del sistema financiero consiste en poner en contacto a la sociedad A, que precisa los fondos, con los particulares y las empresas que quieren colocar sus excedentes monetarios. Estos supuestos de financiación directa no se producen siempre, ya que las unidades económicas con déficit no siempre pueden acceder a las unidades económicas con superávit y viceversa. Además, las necesidades de financiación de las primeras tampoco se suelen adaptar a las necesidades de ahorro de las segundas. Por esta razón, surgen los intermediarios financieros que transforman los activos de quienes colocan sus fondos en otros activos asumibles por sus receptores finales. Así, estos intermediarios reciben un pasivo o activo para quienes le entregan el dinero y lo convierten en otro activo al prestar esos fondos al destinatario final, que asume un pasivo diferente al que se creó en primer lugar.
Por lo tanto, el proceso de financiación directa se da cuando los prestatarios asumen una deuda, es decir, emiten un pasivo, a cambio del cual reciben fondos. Por su parte, los prestamistas obtienen un derecho de cobro, es decir, adquieren un activo a cambio del dinero que han entregado, tal como se observa en la gráfica. En cuanto al proceso de financiación indirecta con transformación de activos financieros, este proceso de intermediación y de transformación de activos se produce claramente en la banca cuando se reciben depósitos de dinero de sus clientes, activos para estos, pasivos para el banco, con el fin de prestarlos para que se vuelvan un activo a otras empresas y particulares, quienes asumen un nuevo pasivo por la deuda contraída, como se observa en la siguiente figura. Todo sistema financiero se compone de tres elementos básicos: activos y pasivos financieros, instituciones y mercados. Los activos y pasivos son los productos financieros que emiten las unidades económicas con déficit y adquieren quienes tienen fondos excedentarios con el fin de invertir sus ahorros. Estos productos se colocan y adquieren en mercados, donde intervienen diversas instituciones financieras que actúan con libertad, aunque dentro del marco normativo establecido por los poderes públicos y bajo el control de instituciones y autoridades competentes los regulen. La normativa y el control aportan seguridad jurídica a las transacciones y son una garantía para los inversores. Ejemplos de esta seguridad jurídica son la posibilidad de recuperar los ahorros depositados en un banco o la seguridad de que las compañías de seguro nos pagarán las oportunas indemnizaciones. Para que en ambos casos esta seguridad sea efectiva, en Venezuela los organismos responsables que hacen que se cumplan estas normativas y ese control son el Banco Central de Venezuela y las superintendencias de bancos Sudeban. Los productos financieros, también llamados activos y pasivos, son numerosos. Entre ellos se pueden citar el dinero en efectivo, pasivo para el banco emisor, activo para quien lo posee; los depósitos bancarios, pasivo para el banco, activo para el cliente; los préstamos y créditos en sus distintas modalidades, activo para el banco, pasivo para el prestatario; las acciones, obligaciones y fondos públicos, pasivo para el emisor, activo para el inversor, entre otros. Un mercado financiero, según el criterio que se utilice en su clasificación, puede incluirse en diferentes grupos. La bolsa, por ejemplo, es un mercado de capitales si tenemos en cuenta los productos que se negocian en ella, o es un mercado secundario si consideramos que por ella se transmite la propiedad de activos que ya existen. Según el momento de vida de los activos, los mercados financieros se pueden clasificar en mercados primarios, los cuales son empresas o instituciones emisoras que colocan los activos financieros entre sus compradores, con los que se origina un proceso de financiación de los segundos hacia los primeros. Como ejemplos de mercados primarios se pueden citar las subastas de deuda pública que realiza la Dirección General del Tesoro a través del Banco Central de Venezuela, o la colocación directa de títulos de renta fija mediante intermediarios financieros. Los mercados secundarios sirven para que el propietario de activos financieros se deshaga de ellos al venderlo a otras personas o entidades, con lo que su inversión se convierte en liquidez, es decir, dinero en efectivo, sin tener que esperar al vencimiento de los títulos. Los tres objetivos principales de los mercados secundarios son dar liquidez a los activos financieros, crear precios de referencia para los mismos y obtener beneficios por especulación, es decir, comprar barato y vender más caro.